Acaba de estrenar la 9ª temporada de 911 y yo solo tengo una pregunta para los escritores. ¿Por qué? En los años recientes, 911 ha aumentado su popularidad, pero también han aumentado las críticas. Si esto sería normal porque es algo proporcional. El problema viene de que las críticas son principalmente de personas que han estado viendo la serie durante años. Evidentemente algo no está funcionando. Entonces, como una persona que lleva mucho tiempo en este fandom, cuando yo llegué aquí todo esto era monte. Como alguien que ha estado desde el principio y para quien esta serie ha sido parte de su vida durante años, creo que tengo la potestad para hablar de esto. Quisiera como revisar esas cosas que ya no están de pronto funcionando tanto, como por qué la serie ha ido hacia otros lados, y también como pensar en qué cosas podrían hacerse, porque a mi parecer todavía la serie puede salvarse y volver a tener el sentido que tenía al principio. Entonces pues nada, vamos con el video. 911, what's your emergency? Creo que el asunto que principalmente se aborda cuando se cuestiona la serie es el tema del realismo, ¿sí? Muchas personas dicen que la serie ya no es realista, mientras que otros les dicen que pues la serie nunca lo fue, que no tiene sentido como pelear por eso. Bueno, a mi parecer, el tema no es el realismo, sino la coherencia. Cuando vamos a ver o a leer una ficción, desde el principio se nos plantean unas reglas del juego, ¿sí? Nos dicen, bueno, en este universo las cosas funcionan de esta manera. Entendemos las dinámicas, el autor nos propone como un juego y nosotros decidimos si lo aceptamos, ¿sí? Obviamente sabemos que lo que está pasando ahí no es real, pero mientras observamos esto, nos ponemos en el modo de que sí lo es. Ya, obviamente, ves una serie de fantasía entonces y sabes que, no sé, las hadas no existen, pero cuando estás frente a la pantalla, esa es la verdad que estás experimentando. ¿Sí? Es como entrar en una cajita en donde hay unas reglas establecidas. Entonces el problema viene cuando empiezan a pasar cosas que uno sabe que no se corresponden con las reglas de ese universo. ¿Sí? Como espectador, inmediatamente lo identificas y te causa como un conflicto porque ya vienes conociendo esta dinámica desde hace tiempo. Mario Vargas Llosa tiene un texto increíble sobre esto que se llama La verdad de las mentiras, ¿sí? Que plantea que cuando se cuenta una mentira, ¿sí? O sea, esta ficción, debe mantenerse todo el tiempo la coherencia para que pueda ser asumido como una verdad. Si en el momento que al lector o al espectador le causa ese raye, significa que la mentira se cayó, que algo se hizo mal. Entonces, volviendo a 911, creo que el problema viene por ahí, que pasan cosas que ya no se corresponden con lo que habíamos visto antes, ¿sí? Creo que el principal problema es la extensión, y es algo que pasa con todas las series largas, básicamente, que después de unos años los escritores empiezan a olvidar ciertas cosas que pasaron, entonces empiezan a contradecirse, empiezan a hacer cosas que no parecen conectarse con lo anterior, y también que como necesitan contar más cosas, entonces empiezan a forzar las tramas, ¿no? Por esa razón a mí no me gustan las series largas, o sea, 911 es la única que veo, y tampoco me gusta, por ejemplo, el manga. Entonces, señalando cosas puntuales, tenemos, por ejemplo, la dinámica de los conflictos y como estas subtramas. Una cosa sobre las series de este tipo, como episódicas, es que se centran en los casos que hay que atender, ¿no? Por ejemplo, pasa lo mismo con las series de medicina o las policiales. Como que el conflicto del capítulo se centra en eso y conocemos por los lados las vidas de los protagonistas, a quienes eventualmente vamos como conociendo y tomándoles cariño, pero esto es un proceso lento. Esta es una dinámica que yo amo y pues obviamente de forma indirecta los casos que atienden se conecta con la vida de los personajes, pero esto es algo que como que pasan cosas y ellos eso les ayuda a pensar o a entender cosas sobre su propia vida, pero es indirecto. El problema con 911 es que últimamente todo se centra en la vida de los personajes, ¿sí? Antes teníamos varios casos por capítulo, cosas bastante interesantes y ahora hay como menos casos, a veces hay como que 2 y a veces son cosas superficiales, cortas y que no son tan interesantes, ¿no? Y otra cosa es que muchas se conectan directamente con la vida de los personajes. Entonces tenemos, por ejemplo, que Asina está un poco en negación por la muerte de Bobby y entonces conoce a una mujer que ha pasado años en negación por la muerte de su hijo, ¿no? Por lo menos en este último capítulo, que Asina está como aislándose, alejándose de todos y de repente conoce a una mujer que se aisló demasiado y que se estaba muriendo sola. Así es como que todas las tramas ya simplemente están en pro de la vida de los personajes. Otro de los problemas puntuales es el asunto de la extensión o la duración de los conflictos, ¿sí? Antes cada personaje tenía como un conflicto por arco de temporada, ¿no? Entonces veíamos cómo eso se iba desarrollando a lo largo de los capítulos paralelamente mientras se desarrollaban los conflictos de los otros. Esto permitía que los conflictos se pudieran desarrollar a profundidad. Entonces, por ejemplo, uno de mis momentos favoritos es cuando vemos como el lío de Maddie con el tema del posparto. Sí, primero
primero vemos que ella como que tiene a su hija, empieza a sentirse mal, vemos que llega a un punto donde se quiebra, huye, luego vemos como esto afecta a Sydney, cómo afecta a Buck, la relación de ellos dos, vemos el proceso de recuperación de Maddie, luego regresa, luego vemos cómo se encuentra con Sydney, cómo van reconstruyendo su relación, si es un proceso lento y por ende uno puede conectar con esa trama. A mí personalmente me gustó mucho cómo abordaron ese asunto y me gustó que una serie hablara de ese tema, pero el punto es que se tomaron el tiempo realmente de desarrollarlo. Ahora, en cambio, los capítulos son autoconclusivos totalmente. Es como que necesitan que haya un conflicto para 2, 3 personajes que se desarrolle específicamente en ese capítulo, que empiece, se desarrolle y termine ahí. Entonces, por ejemplo, volviendo a Maddie, tenemos este capítulo en donde le han cortado la garganta y vemos que ella en el mismo capítulo tiene estas pesadillas, siente que tiene que volver al trabajo, vuelve, se queda sin voz, luego va al médico y le dicen que esto puede durar días, semanas, meses o años. Tenemos eso ya como espectadores, pero luego en el mismo capítulo vemos cómo sufre por esto y esta escena que me parece súper hermosa cuando recupera la voz, que habría sido súper potente si hubiese durado más tiempo, ¿sí? Como 9-11 funcionaba antes, habríamos visto a Maddie varios capítulos sin voz, simplemente mientras veíamos las tramas de los otros personajes y podíamos ver a Sydney hablar con ella, Buck recurrir a ella para contarle sus cosas, mientras ella estaba simplemente sin voz, ¿sí? Y ya luego de varios capítulos, o por lo menos 2, 3, habría recuperado la voz y entonces habríamos tenido esta escena que habría sido muy potente y emotiva, ¿sí? Porque es muy lindo lo que pasa, pero se pierde cuando ocurre a los pocos minutos de que perdió la voz. Entonces es como que esta dinámica no permite que haya un desarrollo a profundidad de las cosas, sino que todo es como muy superficial. Cuando algo se extiende varios capítulos es simplemente porque realmente no alcanzó el tiempo. Ahora, el otro asunto que se critica mucho es que ahora a los personajes le pasan las cosas más exageradas y son capaces de todo, ¿sí? Obviamente esta serie siempre tuvo este tema de que les pasaban demasiados accidentes y cosas muy extremas, pero lo que sucede con esta clase de programas es que buscan casos reales, ¿sí? Que son, o sea, extremos y extraños, pero que han ocurrido. Obviamente han ocurrido en diferentes lugares del mundo, en diferentes épocas, y no van a ocurrir en la misma ciudad en un periodo tan corto de tiempo, pero son cosas que de alguna manera podrían pasar. ¿Sí? El problema es que ahora ya no se pusieron demasiado creativos y los escritores al parecer están escribiendo ellos los accidentes o lo que sea, y pues ya realmente se están alejando mucho de cosas que no, o sea, cosas que no podrían suceder. Uno de mis momentos favoritos de 9-11, por ejemplo, es cuando Athena está buscando a este abusador y pide refuerzos y se pone a pelear con él, ¿sí? En ese momento ella sabe que no le va a ganar, pero ella pelea con él para retenerlo. Y es una pelea súper realista porque él es un hombre más grande y más fuerte y obviamente la golpea y ella termina en el hospital con fracturas y con traumas. Pero el tema es que ella lo estaba haciendo simplemente para retenerlo, ¿sí? Entonces tú conectas con ese momento y se siente muy real porque Athena es una mujer ya mayor, entonces obviamente no le iba a ganar este hombre. O algo parecido pasa cuando Maddie se pelea con Doug, ¿sí? Vemos que ella necesita golpearlo con un objeto y luego vemos que ella aruña, que muerde, porque obviamente él tampoco le iba a ganar simplemente así. Entonces es como que sí pasan cosas fuertes, pero la sientes como algo verosímil. No tienes esta sensación que es como espontánea, que simplemente dices esto que absurdo y te corta como la conexión con lo que está pasando ahí, ¿no? En cambio, ahora Athena va al espacio y pilotea aviones, ¿eh? Que sobre eso pasó algo irónico en ese capítulo, y es que en ese momento estábamos viendo como Bobby era asesor técnico en una serie sobre bomberos y están hablando sobre la realidad, sobre qué cosas absurdas pasaban en las series, que como que respetaban la profesión y al mismo tiempo ellos sí respetaron la profesión de los auxiliares de vuelo, porque ellos ahí no servían para nada. O sea, sí hacía todo en el avión, mientras que estas son personas capacitadas para atender emergencias durante los vuelos, y ahí era como que estaban en pro de atender a los usuarios y ya está. O sea, alguien se desmayaba y Athena era la que le daba reanimación, ¿sí? Y respetaron la profesión, ¿sí? Se sintió feo. Y esto se conecta con otra cosa que a mí siempre me gustó de 9-11, y es el tema de lo que hacían las otras personas, ¿sí? Las que estaban en un solo capítulo, a las que iban a rescatar o lo que sea. Siempre me pareció muy hermoso cómo abordaban la manera en la que una persona puede actuar en una situación extrema, cómo puede ayudar a otras personas y esto. Y el tema, o sea, como que el chiste era que veíamos a esos personajes actuar, hacer cosas. Nunca se trató de que los protagonistas hicieran todo, pero ahora sí. Entonces, en como era la serie antes, Athena habría empoderado a alguien en ese avión para que lo piloteara. Podría ser un piloto que sufrió un accidente, entonces tiene el trauma y nunca volvió a trabajar, o no sé, un conductor o un capitán de barco, ponle tú. Es
poco realista, pero es menos realista que Athena haya volado ese avión. O por ejemplo, en el capítulo del barco. Como era la serie antes, Athena habría ayudado a la capitana a salvar a los demás, pero no lo habría hecho ella y Bowie, ¿no? Que sobre este tema del barco también hay otro asunto. Y es que ya no les importan las leyes de la física, ¿sí? O sea, cuando llegan en el helicóptero a rescatarlos, hay como una tormenta, ¿sí? La tormenta habría jalado el helicóptero, sí, pero esas cosas como que ya no importan en la serie. Y otra cosa parecida a lo de la trama es el tema de los personajes, y como que ya no hay un desarrollo con coherencia. Entonces vemos que un personaje atraviesa un conflicto, lo supera, como que abordan un trauma y ya como que pasan de eso y luego vuelven sobre las mismas cuestiones una y otra vez, y los personajes se contradicen con sus personalidades o con cosas que ya pasaron y que no tiene sentido que vuelvan a retomar de esa manera. De todos, esto se hace más evidente en Eddie, ¿sí? Es un personaje que tiene un desarrollo inconsistente, que nunca ha tenido una personalidad fija, entonces es como que cada temporada le buscan las tramas que pueden y todo el tiempo hace cosas que se contradicen con lo que ya pasó. Hay asuntos que sí se pueden retomar. A mí, por ejemplo, me gustaba cuando volvían sobre Bowie y su adicción, porque es muy realista que una persona que ha tenido adicciones pues tiene que estar luchando con esto, que puede recaer en cualquier momento. O por ejemplo, el tema con Maddie y su miedo. Hay una escena que a mí me encanta cuando ella está discutiendo con Sydney y él como que se mueve y ella levanta la mano como si fuese a ser golpeada, y es como un reflejo del trauma. Ese tipo de cosas pueden volver a presentarse, pero cuando una persona tuvo un desarrollo de un conflicto y vuelves sobre lo mismo o vuelves con algo que se contradice, pues ahí se pierde la coherencia del desarrollo del personaje. Y sobre los personajes, el otro problema es que como que van y vienen todo el tiempo y no te aclaran nada. Entonces yo me pregunto, Ravi, ¿qué onda con Ravi? Ravi es parte del equipo principal, porque a veces está, porque a veces no, porque en algún momento lo tuvimos y le dieron un desarrollo y fue importante y luego ya simplemente pasaron de eso. O sea, dime, ¿cuál es el papel de Ravi ahí? O por ejemplo, Albert, el hermano de Shin, ¿sí? Ok, dejó de ser bombero, se fue a estudiar ballet, pero ¿qué ha pasado con él? ¿Por qué no lo mencionan? ¿Por qué no nos dicen que Sydney hablaba con él? ¿Sí? En algún momento nos mostraron que él se peleaba con Buck sobre quién iba a ser el mejor tío, y ahora ya no llamas a tu sobrina, ya no viniste a ver el nacimiento de tu nuevo sobrino, no lo invitaron a la boda. O sea, es como que el Albert que conocimos obviamente habría viajado para la boda, por lo menos podrían mostrar una llamada con él, ¿sí? Que escuchemos su voz o algo. Yo entiendo que hay situaciones que no lo permiten, pero que por lo menos lo mencionen, que sepamos que sigue existiendo en este universo. O qué pasó con Carla, por ejemplo. Ella era un personaje importante, se fue, dímelo, o sea, darle un cierre al personaje. O Josh, yo me estaba preguntando en dónde está Josh en este momento, ¿sí? Porque han pasado capítulos y simplemente no lo vemos y no lo explican. Otro que me parece un fallo tremendo es Michael. Sí, ya habíamos establecido que era el mejor amigo de Bobby y de Athena, y de repente no asistió al funeral, sí, no fue a apoyar a Athena, no fue a apoyar a sus hijos. Obviamente yo sé que hay algunos asuntos de producción ahí a considerar. O sea, yo sé que por ejemplo Albert está en otra serie, por eso no pudo seguir, o por ejemplo hubo problemas con el que hacía de Michael y quien hacía de Carla también, pero pueden explicármelo, ¿sí? Verbalmente, aunque sea, pero tienen que darle una coherencia. Dime, ok, Josh está de viaje, a Carla ya no la necesitan, no sé, Albert no lo dejan salir de la universidad o no alcanzó a llegar, una cosa así. Por ejemplo, cuando Michael se fue por primera vez, nos dijeron que se había ido a África a hacer una misión humanitaria y decíamos como, ok, por eso no está, pero ahora se supone que está viviendo, creo que en Nueva York, así que no tiene sentido lo que hicieron con él. Y algo parecido pasa con el asunto de las relaciones, ¿sí? Algo que yo siempre amé de 911 es que le daban importancia a otro tipo de relaciones más allá de las románticas, ¿sí? Es como que se preocupaban por construir diferentes vínculos, y entonces es como que teníamos todo este entramado de personajes como una gran red y se preocupaban por unir los unos con los otros para que tengamos esta idea de que todos ellos en general son como una familia. Y estas relaciones se construían de formas diferentes. Entonces, por ejemplo, Gen tiene dos mejores amigos, pero no es lo mismo la relación que tiene con Sydney que la que tiene con Athena. Y entonces teníamos así de que Chris con Buck con Athena, y Bowie, esta dinámica como de padres, Bowie con cada uno de ellos, de Maddie, Athena, Gen y Eddie, que ya eran algo que ya habían desarrollado. El tema es que de nuevo tenemos asuntos de inconsistencia. Entonces vemos que los personajes es como que en donde deberían de recurrir al otro, porque es donde generalmente lo hacen, lo olvidan, ¿sí? De repente no se cuentan las cosas que deberían de contarse, y es como que algo que ya se construyó como un vínculo ya no lo desarrollan como tal. Un momento que a mí me rayó, por ejemplo, fue cuando a Maddie la secuestraron por segunda vez, y yo entiendo que planteaban que ellos pensaban que tal vez ella había huido, pero aún así es como que se centran todo en Sydney
y Buck está preocupado, pero no como debería de estarlo, y al final cuando ella ya despierta vemos solamente a Sydney. Yo entiendo esta idea de que claro, te casas y pues tu pareja se vuelve tu familia principal, pero aún así es que ya conocíamos la personalidad de Buck y sabríamos que él estaría un poco más alterado, y creo que ahora han caído precisamente en eso, que era lo que a mí me gustaba que no hicieran, en decir como que tu pareja es tu familia y ya está. Uno que a mí me dolió en el alma ha sido Chris y Buck, ¿sí? Pasaron temporada tras temporada desarrollando su relación, construyéndola, como para que ahora simplemente los alejen, y es muy evidente. A mí, por ejemplo, me molestó muchísimo cuando Chris se fue. Yo entiendo que estaba enojado con Eddie, que Eddie y Buck pues sí él los relaciona, pero aún así ni siquiera hubo una llamada con Buck, ¿sí? Cuando estaba en El Paso yo esperaba que Christopher tuviera así sea un momento con Buck, uno solo, para que entendiéramos que seguían en contacto. Ni siquiera cuando Eddie y Christopher se arreglaron ya, yo esperaba una videollamada los dos con Buck, pero ni siquiera eso pasó. Sí, es como que literalmente se cargaron la relación más hermosa de la serie. Y creo yo que la relación más inconsistente de todas es la de Buck y Eddie. Sí, yo sé que ellos lo siguen mostrando como dos personas muy cercanas, pero pasa mucho esto de que en momentos donde deberían recurrir al otro no lo hacen, o por ejemplo que hay cosas importantes que no se cuentan y a veces están muy cerca y a veces como que olvidan que son mejores amigos y cada quien está en lo suyo. Y yo entiendo que obviamente no van a estar pegados y tienen que tener sus desarrollos individuales, a mí eso me gusta, pero si tienes un problema y siempre le cuentas ese tipo de problema a tu mejor amigo, de repente ¿por qué no se lo contarías, no? Y lo peor de todo esto es la actitud de Eddie. Sí, él se enoja porque sí, es muy injusto con Buck, lo llama egoísta, y en este punto eso no tiene ningún sentido. Estaba bien para allá en la tercera temporada cuando discuten en el supermercado porque Buck denunció a los de la estación. En ese momento quizás, pero en este punto, después de todo lo que han pasado, realmente es demasiado incoherente que Eddie, precisamente Eddie, llame egoísta a Buck. O sea, ¿cómo vas a llamar egoísta a la persona que se odió a sí mismo literalmente por no haber estado parado en el lugar que tenía que estar parado, en la calle, para que le dispararan en lugar de dispararte a ti? Al hombre que después de esto fue a exponer su vida simplemente porque sentía culpa por no haber recibido la bala en tu lugar. La persona que le ha salvado la familia, la relación con el hijo, le ha salvado la vida literalmente. O sea, la persona que ha hecho todo por Eddie. Eddie sabe, o sea, que Buck es alguien a quien podría recurrir para cualquier cosa, así que podría pedirle lo que sea, que Buck mataría por él y moriría por él. Entonces como que en este punto lo llamé egoísta, yo no puedo entenderlo. The Trials and Tribulations of Evan Buckley. Trials and Tribulations of Evan Buckley, a tragedy in 97 acts. Pero como digo, esto se debe a que Eddie es el personaje más inconsistente y como que se olvidan de todo sobre él. Ahora, yo podría hablar de un montón de cosas más, como por ejemplo este asunto de que a Tina le den tanta importancia. Sé que mucha gente se queja de eso y que dicen como que, ay, ahora a Tina la volvieron la protagonista, pero realmente ella siempre fue la protagonista, ¿sí? Angela Bassett siempre fue esta actriz que era famosa y la que atrajo la atención, gracias a quien probablemente consiguieron recursos para que la serie existiera. Ella y Bowie desde la primera temporada siempre fueron como los principales, y obviamente esa es una serie como que tiene muchos protagonistas, pero ella siempre fue la principal, ¿no? Entonces como que la crítica de decir ahora lo volvieron la protagonista no tiene sentido. Sí, yo creo que sí ya deberían de irle mermando el protagonismo, considerando pues que ya ha tenido mucho desarrollo, ¿no? O el asunto, por ejemplo, de que antes había muchos operadores del 911 y veíamos a diferentes personas tomar las llamadas, y ahora es siempre Maddie. O sea, ni siquiera vemos casi a Josh, por ejemplo, siempre es Maddie. Y vamos, ¿qué posibilidad hay de que siempre se conecte con la 118? ¿Sí? Se supone que hay un montón de personas atendiendo las llamadas y justamente ella siempre se conecta con el equipo. O un asunto pequeño, por ejemplo, es el tema de la terapia, ¿sí? Algo que yo siempre amé. ¿Se dan cuenta que todo lo que me gustaba como que lo cambiaron? Bueno, algo que yo siempre adoré es que los personajes siempre iban a terapia, ¿sí? Esto estaba relacionado con la profesión que tenían, sí tenía mucho sentido, pero pues también veíamos que iban a terapias diferentes. Y por ejemplo, Buck, cuando tenía que arreglar sus asuntos con sus padres, como que iba a alguien especializado en asuntos familiares, ¿no? O por ejemplo, Maddie también iba con alguien especializado en asuntos de violencia de género. Incluso Christopher fue a terapia alguna vez, y ahora es como que se olvidaron de eso. Sí, ya la terapia no importa. Ahora, sobre el tema Bowie. Yo tengo que ser honesta y decir que yo sí creía que alguien en esta serie ya debía morir, porque eran demasiados accidentes muy extremos como para que a nadie le pasara nada. Y sí pensaba que si iba a ser alguien debía ser Bowie, perdón. Pero pues es que para mí Bowie vivía como en modo resignación, ¿sí? Él tenía sus traumas respirándole en el oído todo el tiempo. Y de alguna manera era como que percibía su propia vida como un sacrificio, sí, que él debía de vivir en pro del servicio por todo lo que cargaba, y esas cosas seguían pesándole.
Y obviamente estar con Asina le ayudó como a sanar, pero aún así él parecía estar sufriendo a veces, también con el asunto pues de su adicción, como que a veces no sé si era cosa del actor o qué, pero ponía una cara de perturbación tremenda. Yo decía, este hombre necesita descansar. A mí no me molesta tanto lo que pasó, sino cómo pasó, cómo lo manejaron. Porque una cosa es que un personaje muera y otra es muy diferente la manera en la que se llega a esto, ¿no? En este caso fue horrible porque fue como que una persona mala quiso hacer daño y funcionó. Literalmente es un caso de los malos ganaron. Porque Bobby debería haber muerto de forma heroica, ¿no? Como salvando a muchas personas. Pero en lugar de eso tenemos a una persona que actuó con malas intenciones, queriendo causar daño y lo logró. Entonces para mí es muy frustrante pensar en eso, que murió debido a las malas intenciones de alguien. Ahora bien, ya pasando de todo esto, ¿creo yo que la serie se puede salvar todavía? Sí. ¿Cómo pueden hacer esto? Hagan canon Buddy. Háganlos canon. Hay varias cosas que se pueden hacer. Creo que pues obviamente considerando todo lo que he dicho en este video, lo ideal sería como pensar en los personajes más a profundidad, ¿sí? Como plantearse qué cosas podrían desarrollarse con ellos, que tengan sentido, que sean relevantes, importantes y que puedan como irse desarrollando en cierto periodo de tiempo. Creo que tienen que manejar esto de los arcos de temporada en lugar de los capítulos. Ir como con más calma, así dejar las prisas, dejar de pensar tanto en el sensacionalismo de wow, qué caso tan terrible el que acaban de atender, sino que más bien centrarse en los personajes. Yo creo que 911 siempre ha sido una serie como muy cursi, muy emocional. Siempre ha estado centrada en las personas, ¿sí? En que hay gente que dedica su vida a salvar a otros, en cómo actúan las personas en situaciones extremas, en asuntos como el miedo, la empatía, la solidaridad, ¿sí? Siempre ha estado centrado como en aspectos de la humanidad. Estos son como los valores que han sostenido el programa, entonces creo que los guionistas tienen que volver a verse toda la serie básicamente. Ver los capítulos, analizar a los personajes y pensarse qué son esas cosas que eran importantes, estos valores. Creo que también deberían de escuchar más a los espectadores y no para dar fanservice y hacer queerbait, sino que para comprender realmente cuáles eran esas cuestiones que hacían que conectáramos con esta serie, por qué se volvió importante para nosotros y qué es lo que podría hacer que volvamos a conectar con los personajes, ¿no? Porque creo que en esa serie hay muchas cosas que van más allá de la trama. Ahora, sobre el elefante en la habitación, Buddy. Bueno, yo creo que ya han pasado demasiado tiempo como amigos, entonces la idea de desarrollar una relación romántica es complicada, pero no es imposible, ¿sí? Yo creo que todavía hay cosas que se podrían hacer, considerando que Boca apenas descubrió su sexualidad o descubrió que es bisexual en la temporada pasada y que Eddie todavía parece estar muy confundido respecto a las cosas que él siente en general. Creo que aún podría lograrse si se desarrolla con coherencia, si se hace algo significativo, pero creo que es importante llevar a ambos personajes hacia lugares estables. Creo que la dirección de Boca es muy clara en esta temporada. Y en general creo que se sabe como qué cosas tiene Bock que resolver con Eddie. Es más complicado, por eso que digo de que va y viene. Entonces creo que primero habría que darle un desarrollo a Eddie, llevarlo a un lugar como estable y también a Bock para que puedan estar juntos. O sea, creo que hay varias cosas que se podrían hacer, pero pues no voy a entrar en eso en este video porque realmente eso ameritaría un video completo. Son muchas cuestiones, pero creo que lo importante es eso, construir algo que tenga sentido. Opino que más allá de todo eso deberían de dejar de hacer queerbait con ellos, dejar de utilizarlos porque esa es una estrategia deshonesta y definirnos si sí van a quedarse juntos o no. Creo que eso es importante. Si se van a quedar juntos, que ya nos den pistas claras, y si no, está bien que no estén juntos, pero que por lo menos les den entonces a ambos personajes relaciones bien desarrolladas, bien estructuradas, con profundidad, como los otros personajes de la serie, ¿sí? Porque todo el mundo tiene buenas relaciones, buenas parejas que se han ido construyendo, excepto ellos dos, sí, porque necesitan mantenerlos haciendo queerbait. Pero entonces creo que necesitamos eso, claridad. Y bueno, creo que sobre todo esto en general hay que comprender que la serie tiene diferentes guionistas, diferentes directores y que cambió de productora. Entonces eso ha cambiado mucho las dinámicas de la situación porque en algún momento parecía que ya se iba a acabar y luego ya no. Y pues la nueva productora obviamente tiene ideas y como objetivos muy diferentes. Tuvimos Bebop gracias a eso, pero ¿a qué costo? Y bueno, realmente a veces pienso en que me gustaría hacer otros videos relacionados con esto, como un video hablando de Buddy o comentando los capítulos, pero pues no sé si valga la pena y tampoco si esté lo suficientemente animada para eso. Sé que algunas personas dirán, no, es un video completo para tirar hate y no es así.
esto es hecho desde el amor. Si yo amo a estos personajes, han hecho parte de mi vida durante años, como dije. Entonces creo que me importa que la serie vuelva a tener sentido, ¿sí? Que vuelva a conectar con estas cosas que la hacían agradable para nosotros. De todas maneras, pues yo soy una persona en internet dando su opinión. Esto no es importante, soy solo yo hablando, desahogándome de lo que pienso, y si no están de acuerdo, está bien, no pasa nada. Y bueno, eso es todo. Díganme ustedes qué opinan, cuál creen que es el mayor fallo, qué creen que se podría hacer todavía. ¿Piensan que Buddy todavía tiene salvación o que ya deberían definitivamente matar ese tema, ¿no? Si el video les gustó, pueden darle like, compartirlo con alguien a quien podría interesarles, suscribirse al canal si les gustan estos temas. Y pues nada, muchas gracias por ver y nos encontraremos en otra ocasión.